vamos a hablar de competencias matemáticas y también vamos a tener las competencias en inglés. Bueno, queridos estudiantes de grado 11 y queridos directivos, sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta segunda jornada del seminario. Entonces nos acompaña hoy alguien muy especial. Es un profesional en el área de matemáticas, su nombre es Sergio Rivera Clavijo y actualmente se desempeña como docente de matemáticas y es creador de contenido educativo audiovisual. Entonces recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Nuevamente, buenos días. Bueno, por favor, cada uno de ustedes, en la pantalla van a aparecer 3 opciones y cada uno de ustedes va a escoger una de esas 3 opciones. La primera opción es una espada, la segunda opción un arco y una flecha y la tercera opción un escudo. ¿Listo? Pero para saber qué opción va a tomar cada uno de ustedes, por favor, me gustaría ver en alto la mano dependiendo de cada una de la opción que ustedes tomen. Entonces veo arriba así, puño, dedito. ¿Bien? También los que están en las otras ciudades hagan el ejercicio. Bueno, les voy a dar una opción, ya está la opción. A continuación tenemos una situación, pero ténganlo ahí un segundo arriba. Una situación. Vamos a ver quién de ustedes sale bien librado de esta situación. ¿Quién salió bien librado? Listo, por favor, los que escogieron el escudo, sigan con la mano arriba, Los demás, muchas gracias por participar. Por favor, nuevamente, ya están participando únicamente los que tienen el pulgar arriba, ¿listo? Lo pueden bajar un segundo. Escojan ahora una de esas 3 opciones. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sigue, pero escojan. Ah, perdón. Ahora sí. Bien. Listo. Viene la situación. Vamos a ver quién sale bien librado de esta situación. ¿Quién se salvó? ¿Quién tiene la mano así? 4 estudiantes nada más. Listo. Bueno, chicos, ¿a qué quiero llegar con esta metáfora? Y es que para que cada uno de ustedes obtenga muy buenos resultados, pues en este caso en las pruebas saber, pero aplica también para cualquier aspecto de la vida, lo que ustedes tienen que hacer es tener un plan claro, ¿sí? Saber a dónde van a llegar y en este caso respecto a las pruebas saber qué van a evaluar. ¿Listo? Entonces el día de hoy voy a iniciar hablando respecto de unas competencias que se van a evaluar en la prueba de matemáticas para que ustedes puedan identificar previamente a qué se van a enfrentar. ¿Listo? Bueno. Entonces, como lo decía hace un momento, soy Sergio Andrés Rivera Clavijo, soy profesional en matemáticas y estadística de la Universidad del Tolima y también soy especialista en pedagogía también de la Universidad del Tolima. Y dadas algunas circunstancias de la vida, pues llegué este año acá a Villavicencio y donde el Colegio Cofrén me acogió de una buena manera. Además de eso, también en este momento estoy trabajando para la alcaldía haciendo unas fórmulas matemáticas que van a permitir que el municipio, que todos los ciudadanos, captar beneficio, captar utilidad de recursos que se están desviando. Bueno, el contenido. Tenemos primero, ¿qué evalúa la prueba saber de matemáticas? Competencias evaluadas,
distribución de las preguntas por competencias, tenemos contenidos matemáticos, tenemos situaciones o contexto de la prueba, tenemos algunos tips y como tal, el desarrollo de preguntas. ¿Listo? En los primeros 6 puntos no nos vamos a demorar 10 minutos, entonces iniciemos. ¿Qué evalúa la prueba de matemáticas? La prueba de matemáticas pues evalúa las competencias mínimas que cada uno de ustedes, como estudiantes, deben saber de matemáticas. ¿Sí? ¿Qué son competencias? Un conjunto de conocimiento. ¿Bien? Sencillo. ¿Cuáles son las competencias evaluadas? Interpretación y representación, ¿sí? Que consiste en transformar la información que está en tablas, que está en diagramas, que está en esquemas, ¿sí? Otra competencia que evalúa es la formulación y la ejecución y se relaciona con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de una pregunta, la pertinencia de una respuesta. Y por último, la argumentación, que consiste en que cada uno de ustedes pueda tener la habilidad para decir si este procedimiento está bien o no, esta respuesta está mal. ¿Sí? 3 cosas. En la prueba, creo que consiste en 2 jornadas, si no estoy mal. En la mañana 25 preguntas de matemáticas, en la tarde 25 preguntas de matemáticas. Y el porcentaje en el cual se distribuyen las preguntas, si son en total 50 preguntas, el 34% corresponden a preguntas relacionadas con interpretación y representación. El 43% consiste en preguntas enfocadas a la formulación y a la ejecución. Y en la argumentación, el 23% de estas preguntas. ¿Bien? Entonces, ¿qué contenidos matemáticos va a evaluar el ICFES? Esto es muy importante. Y voy a ir mostrando uno en la pantalla y ustedes me dicen si saben de qué estamos hablando o no. Estadística. En estadística, lo que vemos son, o lo que se tendría que ver, o lo que va a evaluar el ICFES, es diferentes tipos de representación de datos, tablas y gráficas. Esto es el pan, esto es lo que más aparece en una prueba saber, la estadística. Promedio y rango estadístico, conteo simple, noción de población, muestra, inferencia muestral, estimación del error, varianza percentiles, mediana y correlación y combinaciones y permutaciones. Lo que está al lado izquierdo de ustedes, como una primera columna, por así decirlo, eso es el contenido genérico, ¿sí? Contenido genérico, pero lo que está al lado derecho, como tal, donde dice estimación del error, ya es contenido no genérico o especializado. En contenidos matemáticos, pero ahora, se me olvidó decirles, se divide en tres grandes temas: estadística, geometría, álgebra y cálculo, ¿sí? Y en esos 3 temas, como acabamos de ver en estadística, involucra todos esas 3 áreas: estadística, álgebra y cálculo y geometría. Y en estadística se involucran todos estos temas. En geometría, esos otros temas, ¿sí? Pero por lo general, muchas preguntas tienen una parte como que involucran un poquito de cada una, un poquito de matemáticas, estadística y geometría. Entonces, estos son los temas de geometría. Ahorita al finalizar la sesión, yo les comparto la presentación para que ustedes puedan tener ahí los temas bien claros, por si estoy pasando las diapositivas muy rápido, ¿listo? Y en álgebra y cálculo, estos son los temas. Ustedes han visto el conjunto de los números en general, números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, ¿sí? Bien. Entonces, por lo general, hay preguntas que involucran pues alguno de esos conjuntos.
Bien, situaciones o contexto de la prueba. Hay 4, que son familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarios o sociales y matemáticos o científicos. Entonces, cada una de esas situaciones o contexto hace referencia a que, por ejemplo, una pregunta la formulan de tal manera que involucre una situación familiar o personal. Como por ejemplo, en muchas preguntas donde dice, la mamá de Juan lo envía a la tienda con 3/4 de la mesada, ¿sí? O sea, como que todas las preguntas las tratan de involucrar en contexto familiar. En laboral, ¿cómo sería, más o menos? ¿Quién daría un ejemplo de laboral? Una situación laboral. Una empresa tiene una utilidad al año de tanto, ¿sí? Si decidimos aumentar la producción, ¿cuánto dinero, cuánta utilidad va a recibir este año? ¿Sí? Sería algo en una situación laboral. Comunitario social, ¿qué sería? Como un problema, una situación que nos involucre a todos, ¿sí? Y matemático científico ya son problemas netamente relacionados con el área. Y por lo general, en esos de matemáticos o científicos, son preguntas que son muy conceptuales, ¿sí? Como para poder resolver esa pregunta necesito saber la definición de algo en específico. Listo, entonces antes de iniciar, les quiero dar unos pequeños tips para que los vayamos aplicando a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Primer tip, realizar los procedimientos. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a una prueba, leemos la pregunta, leemos las opciones y nosotros mentalmente decimos, ah, no, eso está sencillo. Le hacemos los cálculos mentales y escogemos una opción, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces realizando los procedimientos es donde nos enteramos o donde podemos concretar si efectivamente la opción que yo estoy escogiendo es la correcta. ¿Bien? La segunda es fijarnos en los pequeños detalles. Esa es como una general hasta para la vida. Fijarnos en los pequeños detalles. Muchas veces hay una pregunta que habla de litros, pero en la respuesta, en las opciones, aparece centímetros cúbicos, mililitros. Entonces yo debo tener claro cuál es la medida que se está utilizando. ¿Sí? Tercero, leer primero la pregunta. ¿Sí? Eso es algo muy personal. Yo siempre inicio leyendo la pregunta, porque me puedo evitar una cantidad de texto posiblemente innecesario que me va a quitar tiempo. ¿Listo? Entonces inicio con la pregunta y si la pregunta tiene que ver con interpretación y representación, o sea, con una gráfica, una imagen, una tabla, pues leo la pregunta y ya sé que lo que me están preguntando ahí tiene que estar relacionado directamente con la tabla. Cuarto, cuando creemos que la pregunta es complicada, o sea, cuando vemos y es una respuesta. Cuando vemos cuando es una pregunta que está complicada, en la pregunta normalmente nos dan la ayuda, nos dan una ayudita. Por ejemplo, tengo un enunciado, lo veo números, veo porcentajes y ya de antemano digo, no, esto está muy difícil. Pero muchas veces la ayuda está en la misma pregunta, o sea, está enunciado, pregunta, tabla o enunciado, pregunta, opciones. Pues normalmente la ayuda está en la pregunta. Ya miramos un ejemplo. Las respuestas que se ven más complicadas o elaboradas, por lo general no son la respuesta. Normalmente vemos unas opciones A, B, C, D y vemos que alguna de ellas trae alguna fórmula muy extensa o algunos números decimales muy largos, muy extensos.
probablemente esa no es una opción, no sea la opción correcta. ¿Listo? Pero de antemano ustedes deben realizar, ¿qué? Los procedimientos. Bien, ya voy en la sexta. La práctica, chicos, la práctica es el maestro. A partir de este momento, ¿cuándo es la prueba a saber? ¿Alguien sabe cuándo es la prueba a saber? Exacto, el 4 de septiembre. Hoy estamos a 25 de agosto, ¿cierto? O sea, tenemos más o menos 9 días. O sea, todavía tienen tiempo para que realicen alguna prueba, para que practiquen un poco al respecto, ¿listo? Y por último, aunque habrán muchas más que se me están pasando, es si el primer dígito es 1, puede ser la respuesta correcta, ¿sí? Un físico hizo una teoría, normalmente, y decía que si el primer dígito es 1, pues es más factible de que sea la respuesta correcta. Bien, ahora sí, entrando en materia, tenemos que desarrollo de preguntas. Primera pregunta. A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Esta es una pregunta ¿de qué área? ¿Álgebra y cálculo, geometría o estadística? Estadística. ¿Por qué estadística? Porque me menciona, exacto, muy bien, me menciona encuesta. Cuando me diga encuesta, pues ya de antemano lo voy a relacionar con que va a ser una pregunta de estadística. Está la pregunta, me dan ahora una gráfica. ¿Cómo se llama esa gráfica? Gráfica de pastel, gráfica de torta, ¿sí? Torta, sí, tiene muchos nombres. Gráfica circular. Bien, tengo esa tabla y si nos fijamos bien, está dividida en secciones y cada una de esas secciones corresponde a un tipo de transporte intermunicipal. ¿Sí? Tenemos buseta, automóvil, camioneta, campero, bus escalera, bus y microbús. ¿Sí? ¿Todos ven ahí bien en el video bien? Listo. Según la información anterior, es correcto afirmar. ¿Yo qué pude haber hecho? Si nos estamos enfrentando en ese momento a la prueba, yo pude haber omitido el enunciado. ¿Sí? Y solamente pude haber arrancado directamente desde la pregunta. Según la información anterior, ¿es correcto afirmar qué? ¿Sí? Digamos, les pregunto, ¿es relevante en gran medida el enunciado? No tanto, ¿cierto? O sea, es más importante la gráfica y la pregunta y las opciones. Tenemos la primera. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. ¿Esa opción es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Falsa? ¿Falsa? ¿Mientes? Bien, veamos lo siguiente entonces. Me dice la mayor parte. Si estamos nosotros hablando de porcentaje, ¿sí? Porque vemos que en la gráfica todo está relacionado con porcentajes. ¿El porcentaje de qué número a qué número va? Del 0 al 100, ¿sí? Del 0 al 100, ¿sí? 0 al 100. Entonces, cuando acá me dice la mayor parte del parque automotor, la mayor parte, ¿a qué nos referimos con la mayor parte? Al mayor porcentaje, ¿sí? Entonces me dice, la mayor parte del parque automotor son automóviles, que son automóviles, automóviles, del 18, automóviles, sí, automóviles está como curveado. Tenemos camionetas, que es el blanco, que sería 9, y tenemos camperos, que es este que está acá de líneas. ¿Sí? Fijémonos que cada una de estas opciones está relacionada acá
esta tablita que está acá al lado derecho es una leyenda. ¿Sí? Esa leyenda me dice cómo relaciono todo ahí. Esa suma, ¿cuánto me da de esas tres opciones? Sí, por ahí escuché, muy bien, es 34%. ¿34% es la mayor parte? No, ¿cierto? Falso. Siguiente opción, o sea, ya podemos decir que no es. La siguiente opción es, la mitad del parque automotor corresponde a las mismas tres opciones. Automóviles, camionetas y camperos. ¿Por qué es falso? La mitad, exacto, la mitad sería 50%. Esa es la opción, muy bien. Sí, esa es la respuesta, muy bien. La mitad, cuando hablamos en este caso de porcentaje, es 50%. Muy bien, entonces esa no es. Y la C me dice, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Buses, creo que es esta y esta. ¿Sí? Esas tres. ¿Cuánto da esa suma de esas tres? ¿66 o 65? Pero los estoy escuchando a ustedes. 65, ¿cierto? ¿Sí? Bien. 65% es la mayor parte. Es la mayor parte, efectivamente. Miremos la opción D como para descartarla. La opción me dice, la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Falso, ¿cierto? La mitad sería 50. Y en ese momento la suma de esas tres es 65. Entonces, opción correcta, C. Muy bien. Segunda opción, segunda pregunta. Para fijar un aviso publicitario, se coloca sobre un muro una escalera de 12 metros del suelo, ver figura 1. Las figuras además muestran la situación y alguna de las medidas involucradas. Tenemos esta. Esta pregunta, ¿en qué contexto está? ¿Cuáles son los contextos? Son, bueno, el tema es geometría. En específico bueno, ya terminamos de ver la pregunta. Pero por el momento es geometría. Bueno, involucra geometría y trigonometría. Ahora, pero el contexto es familiar, es laboral, social o matemático científico. Si yo te contrato a ti para que cuelgues el aviso publicitario, ¿sería? Laboral, sí, entonces, laboral. La pregunta es, ¿cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? Chicos, ¿cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? No va a ser 1. Veamos lo siguiente. Tenemos las 4 opciones. Tenemos las 4 opciones. ¿Qué tema específico debo saber para poder solucionar esa pregunta? No es teorema de Pitágoras. Son razones trigonométricas. Chicos, razones trigonométricas. ¿Cuál es la razón del seno? La razón del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuál me están preguntando? La del coseno.
coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Con este proyecto. Sí. Si estoy ubicado en este ángulo, este es el ángulo teta. ¿Cuál sería el adyacente? El 5, ¿cierto? ¿Cuál es la hipotenusa? 13. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? C. 5 sobre 13. Yo les había dicho en el tip que muchas veces cuando veamos algo así como complicado, que dice coseno, porque no sé de ustedes, pero a mí me pasaba que cuando veía algo de trigonometría, seno, coseno, tangente, cosecante, de una vez me bloqueaba. ¿Sí? A mí me pasaba eso, a mí. No sé a ustedes, espero que no. Pero, como les decía hace un momento, muchas veces la ayuda viene en la misma opción, en la misma pregunta. En este caso me dice, ¿cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? Suelo, escalera, suelo, escalera, suelo, escalera. La misma pregunta me está dando la respuesta. Por eso les decía también en mirar los detalles, mirar los pequeños detalles. Nuevamente, en la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. ¿Sí? Entonces recordemos que las cartas de póker tiene 13 cartas. Bueno, miren la tabla y ya les realizo una pregunta. ¿Ya? ¿Todos? ¿Cuántas cartas negras hay? 26 cartas negras, muy bien. ¿Cuántas cartas rojas hay? 26. ¿Cuántas cartas hay menores que 5? Menores que 5, no menores iguales, menores que 5. Ahí tenemos menores que 5, eso sería 5, ¿cierto? La pregunta era, ¿cuántas cartas menores que 5? Serían 4, 8, 12, 16. 16 cartas. ¿Cuántos 10 hay en el mazo? 4. Bien. Entonces, así yo puedo quedarme todo el día dándoles a ustedes opciones para que puedan elegir, por así decirlo, un espacio muestral. La pregunta es, si al escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas y su probabilidad es 0, cuando me dice probabilidad 0, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué va a suceder? Que no existe, ¿cierto? O sea que no hay probabilidad. Algo que no puede ocurrir, eso no va a ocurrir. Estas características podrían ser, primera, A, ser una carta negra y ser un número par. ¿Eso puede ocurrir? Sí puede ocurrir, bien. B, ser una carta roja y ser de picas. ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? O sea, ¿quién no dice ni sí ni no? Ser una carta roja. Cuando me dice carta roja, es esto, solamente esta sección. Y ser de picas es ser esta. O sea, es un evento que no puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, la opción correcta es B. Tercera. ¿Se alcanzan a leer o no? En una fábrica se aplicó una encuesta. ¿Qué tema es? Esta es laboral, contexto laboral, tema, estadística. Se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte
que usan para llegar al trabajo y luego decidir si se implementa un servicio de ruta. Los resultados mostraron, entre otras cosas, estas 3 conclusiones sobre un grupo de 100 empleados que viven cerca de la fábrica y que se desplazan únicamente en bus o a pie. En este caso, si nos fijamos bien, ¿cómo es ese enunciado? Largo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante de ese enunciado? Lo importante, primero del enunciado, es los números. Entonces, cuando veamos un enunciado, fijémonos en los números. ¿Qué número tenemos acá? 100 empleados. Bueno, luego de esos 100 empleados me dicen el 60% son mujeres. Si son 100 empleados, el 60% ¿a cuánto equivale? 60, ¿cierto? O sea, está muy fácil. 60, el 60% de 100 es 60. Bien, ya sabemos, mujeres. ¿Y cuál sería entonces el porcentaje de hombres? 40%, que equivale a 40 también. Entonces ya tenemos 60 mujeres, 40 mujeres. Perdón, 60 mujeres, 40 hombres. Bueno, además de eso me dan otras opciones. El 20 de las mujeres se desplazan en bus. Si nos fijamos bien, en esta partecita ya hay 2 condiciones. Primero, que la mujer se desplaza en bus, y lo segundo, que es mujer y se desplaza en bus. Es mujer y se desplaza en bus. 2 condiciones. Es el 20%. Si ya sabemos que el 60% equivale a 60, entonces el 20% de 60, ¿cuánto es? Para determinar porcentajes, yo lo hago de manera mental. Si yo tengo un valor, por ejemplo, si yo tengo 20 estudiantes, lo primero que yo hago es determinar cuál es el 10% de ese 20. ¿Sí? Sería el 10% de 20 sería 2. ¿Sí? ¿2? El 10% de 20 es 2. Sí. No, espera. Otra vez. Para determinar para determinar de manera sencilla un porcentaje, supongamos en este momento 50 estudiantes, ¿sí? 50 estudiantes. Me dicen el 20%, me piden determinar el 20% de esos estudiantes, ¿sí? Para hacer el cálculo mental, lo primero que podemos hacer es sacar el 10% de esos 50. ¿Cuál sería el 10% de esos 50? 5. Bien, pero me están pidiendo el 20. Entonces, si ya sé que el 10% corresponde a 5, el 20% corresponde a 10. ¿Listo? Entonces, como un tip, por así decirlo, y es sacar primero el 10%. Pero bueno, ya sabemos que el 60% equivale a 60 mujeres. ¿Cuál sería entonces el 20% de esas mujeres? Sería 12. Entonces veamos ahora las 4 opciones. Entonces debemos tener en cuenta, primero, que la suma nos dé 60, o sea, la suma del total de mujeres nos dé 60. Por ejemplo, la opción A, ¿cuánto da la suma de mujeres? 100. O sea, ya falsa, porque debe dar 60. ¿Este cuánto nos da? 60, ¿cierto? Por el momento, da esa condición. Bueno, 60, pero ¿cuál es la otra condición? ¿Cuánto nos dio los que 12? Entonces 60, el total debe dar 60 y en bus 12. Ahora, ¿cuánto da esta suma? 60, ¿cierto? Y esta 50. Entonces, la opción correcta es la D. Siguiente. Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados. ¿Qué es un cuadrilátero?
un polígono que tiene 4 lados, ¿sí? Cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. ¿Qué es paralelo? Que si yo, digamos, si yo proyecto dos líneas infinitas, nunca se van a tocar, ¿sí? Y siempre habrá la misma distancia entre ellas dos, ¿sí? Paralelo es eso. Como por ejemplo, esta tabla y el piso, ¿sí? Eso es paralelo. Entonces tenemos un trapecio isósceles, me dice, en un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales o lo divide en la mitad. Me dice, si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos 4,2 y menos 2,8, viene la pregunta, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? ¿Qué será lo importante de este enunciado? Bueno, primero, saber cómo es un trapecio, ¿cierto? Tener ya en la mente cómo es un trapecio para asimismo, cuando yo ubique estos dos puntos en el plano cartesiano, saber a qué figura debe ser o a qué figura debemos llegar. Entonces, esas son las opciones. Pero, hagamos lo siguiente. Vamos a ubicar esos dos puntos. ¿Dónde estaría el primero? Entonces recordemos, siempre primero nos fijamos en el eje en X, ¿cierto? Entonces me dice, menos 4 en X, es aquí, y el 2 acá. No sé si alcanza a ver el puntico. Ahí voy, ahí. Ese es el primer punto. Y el otro es menos 2 y 8. Sería acá. Entonces, es un trapecio. Recordemos que un trapecio más o menos es de esta manera. Más o menos. Bueno, así no. Bueno, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Me dice, recordemos que el enunciado me decía que el eje Y me partía el trapecio exactamente en la mitad. De esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? ¿Sería si parte el trapecio exactamente, gracias, en la mitad, pues sería algo así. Hasta acá, acá iría acá. Bueno, esa es la idea, ustedes ya la tienen clara, es la B efectivamente, muy bien. Listo, continuando. Tenemos una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos, selecciona una muestra de 100 lápices. En la siguiente tabla se registra la longitud de los mismos. ¿Cuál es la información que yo voy a tener en cuenta en el enunciado? 100 lápices, ¿cierto? Es muy similar a la pregunta de los empleados, muy bien. Tenemos el enunciado, tenemos la tabla, ahora me dice, con base en la información presentada en la anterior tabla y teniendo en cuenta que el margen de error del control de calidad es del 3% o del 3%, el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 150 milímetros está entre, me dan las 4 opciones. Ahora sí, fijémonos en esto. Me dicen 150 milímetros, o sea, 150 milímetros. Me dice, yo debo centrarme en eso nada más.
esto. Ahora me dice, el control de calidad es del 3%. Si estoy acá, ¿cómo podrían relacionar ese 3% ahí? ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cómo lo podrían relacionar? Normalmente, chicos, chicas, normalmente cuando se hace un proceso de calidad, una fábrica determina, bueno, si, por ejemplo, si yo estoy produciendo lápices, si la longitud de ese lápiz pasa esta línea, significa que para mí, como productor de lápices, voy a estar perdiendo, sí, voy a estar perdiendo madera, ¿cierto? Porque es madera, es el carbón que va a estar perdiendo, dando esto como excedente, ¿sí? Pero si doy menos, sucede que el cliente no va a estar satisfecho con la longitud del lápiz, ¿cierto? Entonces, normalmente la mayoría de las fábricas toman muestras para determinar eso. Ahora, este valor puede oscilar, puede ser o mayor o menor, pero no puede pasar ciertos límites. En este caso, el control es de el 3%. Entonces, por lo tanto, 16 menos 3, 16 más 3, 19. ¿Listo? Entonces esa es la opción correcta. ¿Listo? Chicos, siguiente pregunta. Estamos acá, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿sí? No, no, tranquila, tranquila, sigue, te entiendo. Bien, como les decía, en lo primero en lo que me debo fijar es 150 mililitros, milímetros, ¿sí? Esto a centímetros, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale en centímetros? Porque podría ser una pregunta adicional. Centímetros. Por ahí lo dijeron. Sí, 15. Chicos, entonces me dicen 150, ¿sí? Me dice, los lápices producidos que miden 150 está entre 150, aquí. Como les decía, lo del control de calidad, ¿sí? Me dice que es del 3%. Si estoy ubicado acá, sería, es como un intervalo, ¿sí? 16 está en el centro, voy a tener 19 y voy a tener 13. Este como tal, es lo siguiente que les iba a decir, es un tema específico, un tema especializado, que es error. Bien, chicos, siguiente. Sobre una circunferencia de centro cero se localizan dos puntos, el punto P y P'.
me dicen que es el punto P y P', ¿cómo son? Son diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los puntos P y P' y O? Entonces recordemos que normalmente cuando nosotros graficamos, normalmente, siempre el punto que está en el centro de la circunferencia lo denotamos como O, ¿sí? Y los puntos que van a estar en la circunferencia lo vamos a anotar como P, en este caso P y P'. ¿Bien? Entonces, primero, me dice un triángulo isósceles. Entonces, ya tengo el punto P, ¿sí? Lo hice ahí. Lo pude haber hecho en cualquier parte de la circunferencia, puede haber sido acá, acá, en cualquier parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los tres puntos, el centro, el punto P' y el punto P. Al unirlos, genera esto. ¿Eso es un triángulo qué? ¿Y por qué es isósceles? Sí es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Sí. Este es un triángulo isósceles. Es porque tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Cuáles van a ser los lados iguales? Va a ser este, ¿cierto? Imaginemos lo siguiente. Tenemos la circunferencia y únicamente tenemos esto. Esa parte de la circunferencia, ¿cómo lo llamamos? Muy bien, es un radio. Entonces, si esto es un radio y esto es un radio, siempre, 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 al unir esto, van a ser el mismo valor. ¿Sí? Bueno, en este caso es isósceles porque acá es 4 y acá es 5,9. O sea que esta figura yo sí la puedo realizar con esos tres puntos. Por lo tanto, esa no es la opción correcta. En este caso, me están pidiendo a mí decir cuál no es la opción correcta. Siguiente. ¿Qué triángulo es ese? Equilátero. ¿Por qué es equilátero? Muy bien, tiene todos sus lados iguales. ¿Esa opción cuál sería de estas? Muy bien, esa sería la C. O sea que un triángulo equilátero sí lo puedo hacer, dadas esas condiciones. La siguiente. ¿Qué es esto? Es el diámetro. O sea, ¿qué opción es? La D. O sea que la opción D también la puedo hacer, dadas las condiciones del punto P y P'. Entonces, ¿cuál no pude hacer? La B. ¿Y por qué no pude hacer la D? Porque son dos puntos, pero ¿por qué? Exactamente, ¿por qué no la pude hacer? ¿Qué me dice el enunciado? Muy bien. El enunciado me dice P y P' diferentes. O sea que nunca va a estar el punto P y el punto P' ubicados en la misma posición. Por eso yo no puedo hacer un radio. Muy bien, es la opción B. Un radio de la circunferencia no lo puedo hacer. La siguiente pregunta. Esta pregunta es muy conceptual, como les decía hace un momento, es muy, muy conceptual. ¿Qué conocimiento específico me está pidiendo esa pregunta? Me está pidiendo conocimiento específico, saber cuáles son los números racionales. ¿Bien? Entonces, antes de leer la pregunta y de leer el enunciado, les quiero decir lo siguiente. ¿Cuáles son los números naturales? Los naturales. No. Los naturales, el conjunto de los números naturales, lo tomamos desde el número 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ese conjunto se creó con la necesidad de contar. ¿Cuál es el siguiente grupo más grandecito que incluye los naturales? Los enteros. Los enteros ya incluyen los naturales, el número 0, el neutro, y los números negativos. ¿Bien? En este caso, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0. ¿Cuáles serían los racionales entonces? Las fracciones, también los decimales. Bien, entonces, las fracciones. Bien, por ejemplo, entre el 1 y el 2, bueno, entre el 1 y el 4, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos números tenemos? Hablando únicamente desde la visión del conjunto de los números naturales. ¿Cuántos números hay? 2. El 2 y el 3, dos números. Ahora, desde los números enteros, ¿cuántos números hay entre el menos 4 y el 4? 7. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. 7 números. Ahora, ubicándonos desde el punto de vista de los números racionales, ¿cuántos números hay entre el 2 y el 3? Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. ¿Muchos es cuántos? Por ahí lo escuché. Infinitos. ¿Sí? De entre el 2 y el 3 hay infinitos números racionales. O sea, nos daría una vida y no podemos contarlos. Ahora sí leamos el enunciado. Se pueden encontrar números racionales mayores que k, de manera que sean cada vez más cercanos a él, calculándolo como k más i dividido en j, con j entero positivo. Cuanto más grande sea j, más cercano a k será. Acá será el racional construido. La pregunta es, ¿cuántos números racionales pueden construir cercanos a k y menores que j? ¿Ya respondieron ustedes? La respuesta es... Ya lo acabaron de decir. Esa es la respuesta. Hay infinitos. ¿Sí? Si yo hago esta división, supongamos que el k va a ser 10. 10 más 1, digamos que la j sea 1. 1 dividido en 1, 1 más 10, 11. Bien. Primero. Segundo, ahora vale la j2. 1 dividido en 2, 0,5 más 10, 10,5. Bien, entonces el primero nos dio 11, el siguiente 10,5, y a medida de que este j se va haciendo más grande, el número va a generar un número decimal y va siendo cada vez más pequeño. ¿Listo? Pero nunca, o bueno, se va a ir aproximando al número 10, pero habrán infinitos números. ¿Listo? Entonces una pregunta muy conceptual en el cual deben saber que en los racionales de un número a otro hay infinitos números. ¿Bien? Siguiente. Esa pregunta, ¿de qué trata? ¿De qué tema? Como tal, no es estadística. Álgebra y cálculo, pero como tal, el tema es funciones. ¿Listo? Me dice, el área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen, no sé qué dice aquí, de los ejes, el origen, los ejes y un punto que pertenecen a la gráfica de la función f de x igual a 5 sobre x, donde x es mayor que 0, se describe con la expresión. Entonces tengo esta gráfica que como tal, la función es despistar, pero me dice, ax es igual a x por f de x. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a sub x? Entonces, normalmente cuando tenemos preguntas de
¿de qué? De funciones o de expresiones algebraicas, lo que yo debo hacer es darle valores, o sea, en este caso le voy a dar valor a esta operación y voy a ver qué obtengo, qué valores resultan, ¿listo? Entonces, en este caso, digamos que la x es igual a 1. Entonces tengo x por f de x. X por f de x. X es 1 y f de x es 5 sobre 1. 5 dividido en 1, 5. Por 1, 5. O sea que cuando la x vale 1, o sea, cuando va a estar por acá, vale 1. O sea, la a, ¿por qué no puede ser la a? ¿Por qué no puede ser la a? Primero porque la A no tiene acá la descripción del eje Y, ¿cierto? Entonces, si quieren que yo ubique una respuesta correcta y no me dan ni siquiera la guía en los ejes, pues ya no va a ser esa una opción. Pero si nos fijamos acá, cuando vale 1, vale 5. Acá sí, aquí no, aquí tal vez, tampoco, ¿cierto? Para estar seguros, démosle otro valor a la x, démosle el valor de 2. Entonces tenemos, en este caso, 2. 2 por 5, dividido en 2, 5. O sea que cuando vale 2, vale 5. Porque si nos fijamos bien, aquí esta x se está multiplicando a esta función y acá tengo la x dividiendo. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la B. Y por último, B. Por último, un colegio necesita enviar a 5 estudiantes. 5 estudiantes de 11.6 y 5 de 11.5. 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado 10º y 3 de grado 11º. Es decir, que hay 5 estudiantes preparados para el foro, sí, hay 5 estudiantes preparados para el foro y en 11º hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar el foro? Tenemos lo siguiente. Sí, 2 minutos. ¿Cuántos cupos hay para el foro? 5, ¿cierto? ¿Cuántos cupos hay para los chicos de grado 10º? 2 para grado 10º. ¿Cuántos para grado 11º? 3. Listo. Bueno, entonces tenemos, ¿cuántos estudiantes hay en 10º? 5. Entonces los voy a nombrar como A, B, C, D y E. ¿Cuántos hay en 11? 4. O sea, llamémoslo E, F, G y H. Listo. H, I. Ya va sí. Bien. ¿Cuántos me están pidiendo acá? Es cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro. O sea, lo que me están diciendo es cuáles son las opciones que yo tengo para enviar a los estudiantes. Esta es un ejercicio de permutación. ¿Sí? ¿Han visto permutaciones? Salen hartas preguntas de permutaciones. Entonces, ¿saben la fórmula? Hay 2 maneras, con la fórmula y la manera sin la fórmula. Con la ecuación es más fácil. ¿Lo hacemos con la ecuación o...? Listo. Entonces veamos lo siguiente. Lo que voy a hacer es el espacio muestral. Entonces, como es una pareja para el grado 10º, pues los empiezo
armar parejas. El primero con el segundo, A con C, A con D y A con E. Luego, B con A, B con C, B con D, B con D y B con E. El siguiente es C con A, C con B, C con D, C con D. ¿Sí? Recordemos que el tip número 1, ¿cuál era? Hacer procedimientos. D con A, D con B, D con C y D con E. Y por último, E con A, E con B, E con C, uy, hizo muy pegado, y E con D. ¿Listo? Bien, si nos fijamos bien, si vamos a enviar a 2 estudiantes de grado décimo, pero hay algunas opciones que se repiten, ¿cierto? Digamos, si vas tú y vas tú, es lo mismo que vayan de este modo que vayan de este modo, ¿sí? O sea, no importa cómo las ordeno, porque van a ir las dos, ¿cierto? O sea, que yo debo, en este caso, voy a cancelar las opciones repetidas. En este caso, si ya fue A con B, pues es lo mismo, B con A, ya fue A con C, lo mismo que C con A, ya fue A con D, D con A y E con A. Listo. Ahora acá tenemos B con C, entonces C con B, D con B, mejor dicho, voy cancelando todas estas. C con D es lo mismo que DC, EC y acá. Y esta. ¿Cuántas opciones me quedaron? 10, ¿cierto? O sea que en este caso hay 10 maneras para llevar a los estudiantes de grado décimo. Asimismo, lo hago para esos 3 puestos. Entonces tenemos F con F, G, pero como ya son 3 puestos, sería F, G, H, F, G, I. El siguiente sería G, H, I, creo, ¿sí? Y H, I, F, sí, H, I, F. No hay más opciones. ¿Cuántas salieron de aquí? 4. Y como esto es un principio multiplicativo, 10 por 4, 40. Lo que significa que hay 40 maneras para combinar a los estudiantes y llevarlos al foro. ¿Listo? Chicos, por cuestiones de tiempo le quedo debiendo la fórmula. Ya para finalizar, chicos, para finalizar, el día cuando se vayan a enfrentar a la prueba, recuerden descansar bien, ir bien descansaditos, dormir bien, no desvelarse la noche anterior, no estar pegado al celular. Segunda, chicos, alimentarse bien el día de la prueba. Tercera, chicos, lleven agua, hidrátense durante la semana también. Otra, no se sobresaturen de información, ¿listo? Ya va a llegar el punto en que ya es mejor quedarse con lo que ya saben, ¿listo? Chicos, ahora, para finalizar, tenemos esta situación. Dada la siguiente situación, tenemos esta situación. Dada esa situación, ¿ustedes dónde prefieren estar? Eligen una opción.
¿Qué opción quieren? ¿Puñito o mano arriba? ¿Dedito? Chicos, muchas gracias por la atención. Chicos, esas son las redes sociales. Por si quieren seguirme, ahí están. Muchas gracias al profesional en matemáticas y estadística Sergio Rivera Clavijo. Excelente la ponencia y creo que ha sido muy útil todos los tips y las estrategias que nos ha brindado en cada una de las competencias para esta área que es de las más, creería yo, importantes y por supuesto complejas que nos evalúa el ICFES